Ahora vamos a conversar con Marcela Farré, que es directora de las carreras de comunicación de la Universidad Blas Pascal. Marcela, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal, José? Muy buenas, gracias por invitarme. Por favor, Marcela, vos venís estudiando desde hace tiempo los contenidos, los formatos de los noticieros de televisión. ¿Cómo está la televisión abordando la cuestión de la cuarentena y de la enfermedad, obviamente? Sí, hay una información constante, fragmentaria, espasmódica, en cuanto a lo que son los temas, las perspectivas, los abordajes. Hay un cambio permanente en el modo de tratar, en el enfoque, en el dato, pero se sostiene permanentemente el tema, ¿no? COVID y, por supuesto, el hashtag quédate en casa, también de una manera constante. Entonces, lo que observo es que hay como una narrativa constante sobre el COVID y la pandemia. Es una narrativa basada en infundir temor, o por lo menos genera eso, genera un pánico, genera un morbo también, con respecto a esto, que no es una enfermedad, es una pandemia. Y mientras tanto hay otras enfermedades que no aparecen, hay otros temas que no aparecen. Entonces, debajo de esta gran narrativa, sí observo, por lo menos es la apreciación que tengo de toda la vista de los distintos programas de televisión, los informativos, o un abordaje fragmentario, en esto de que ir saltando de una cuestión a la otra. Detener a los autos que quieren atravesar una zona, el acordonamiento policial, las cifras de los muertos, de los enfermos, de los contagiados y de los que se recuperaron. Permanentemente aparece además este recordatorio, ¿no? Todo el tiempo en las pantallas, en los zócalos, este dato de que ha venido a clasificar a la población entre contagiados, recuperados, fallecidos. Y los sanos, que es una gran proporción, la mayor proporción, por lo menos en Argentina, no parecen tener un protagonismo en ese lugar, sino en el espacio de la trinchera, atemorizados, esperando que nos llegue el turno de ser clasificados en una de esas tres líneas. ¿Y cuáles son las voces predominantes en ese discurso televisivo que vos estás describiendo? Sí, es una interesantísima pregunta, porque conversando en las clases, ¿no? Con los distintos grupos, yo doy también en posgrado, hablábamos mucho de esto, y todos concluimos que nos está faltando una voz que no emerge, y si emerge no aparece más que para eh, fomentar o apuntalar la grieta de economía versus salud. Y en esa grieta donde aparecen estos dos grandes temas, está faltando todavía la voz seria, sólida, neutral, aséptica, científica, ¿no? La voz médica. Ayer, fíjate, José, que apareció en Córdoba un médico, jefe de guardia de un sanatorio muy reconocido aquí, que cuestionó la estricta, la vuelta atrás que tuvimos en Córdoba, ¿no? De la estricta cuarentena y confinamiento. Y bueno, fue tratado desde el punto de vista de la polémica, del enfrentamiento con la visión política del líder, ¿no? Alberto, que se ha instituido como líder. Entonces, un poco también respondiendo a la pregunta, las voces son la política, las voces políticas son las que aparecen, y lo del el aspecto de la salud está subordinado a esa visión, ¿no? Cuando emerge una voz desde la salud, desde el epidemiólogo, es para apoyar o confrontar esa perspectiva de si debemos estar o no encerrados. No aparece la claridad que necesitamos para saber realmente cuán afectados estamos como población. Porque solo el 2% de la población reconoce, identifica algún riesgo, algún conocimiento de la enfermedad cercano. El 98% no lo está sintiendo, no lo está viendo. Entonces, el temor a la salud, ¿de dónde viene? Desde esta instalación que hay en los medios. Ujú. ¿Y cómo juega ahí el diálogo o la desconexión, no sé cuál es el diagnóstico, entre la televisión y las redes? Entre el consumo de video que hacemos en televisión versus el que hacemos a través de las redes, algunas de ellas incluso privadas, como puede ser WhatsApp.
Sí, ayer hablábamos con un grupo de alumnos que WhatsApp ya prácticamente es un medio de comunicación, porque la mayor parte de la información está llegando por allí, la información confiable también. Hay una desconfianza hoy sobre lo que los medios tradicionales nos están contando, entonces se miran, pero ese rating no significa nada, claramente. Hay bastante confianza en lo que se distribuye por esos otros medios. Lo que se ve es que son medios que van más rápido, que son activos, y otra cosa más interesante es que no son medios dependientes de una pauta. A veces se sospecha que ¿por qué la televisión no nos está, por qué el noticiero no está contando esto que ya todos estamos hablando, que es parte de la conversación social? Y emerge esa sospecha de que hay una pauta oficial o publicitaria, que no es solamente una responsabilidad de mantener la tranquilidad, la serenidad de la población o velar por la calidad de no generar una crisis institucional. Pareciera algo más, ¿no? De insistir con el quédate en casa, imperativo. Entonces sí, es en las redes donde emerge ese otro discurso que no hay que despreciar, es cada vez mayor, creo que tiene un rating sumando muchísimo más alto que el de la televisión, que el de los noticieros o los medios. Esa tendencia a aplicar en el mundo de los informativos ciertas lógicas del mundo de la ficción, ¿no? Que vos has estudiado como ficcionalización de las noticias, eh, ¿es exclusiva de la Argentina? ¿Es un fenómeno regional, global? En Argentina se da con alguna especial intensidad, al punto de que a veces vemos ciertos conductores jugando casi un rol eh, de actor de ficción, ¿no? En la interacción con su contraparte, por ejemplo, a la hora de presentar las noticias. Sí, qué interesante, me has retrotraído a esa investigación que tanto me gusta ver y corroborar. Volvemos muchas veces a hablar de ese concepto de los mundos posibles en la información, de cómo construimos mundos posibles y cómo generamos esas narrativas con recursos de la ficción, que a veces pueden ser poderosos y positivos para poder explicar y comprender fenómenos, pero que muchas veces, la mayoría de las veces, vemos que son utilizados para espectacularizar, simplificar, generalizar narrativas que no son inclusivas, que no son poderosas, que no son buenas. En Argentina se da muchísimo, como vos decís, José, es así. Yo cuando investigué encontré que había un origen en la CBS de Estados Unidos que tenía estos formatos, no tan exacerbados como aquí, pero bueno, si bien existen estos antecedentes, no son programas de noticiero propiamente. Cuando nosotros llevamos esto, el noticiero, como buque insignia de la información de un canal, de una marca, es un poco más singular, por lo menos, que se trabaje de esta manera. Entonces, esta forma de trabajar, por ejemplo, los conductores, aparecía ya en la década del 60 del siglo pasado en Estados Unidos, en algunos programas, y acá lo vemos hasta el día de hoy con rozando a veces la falta de profesionalismo, porque se convierte en una conversación intimista, como en un living, ni siquiera un living, en este espacio más informal casi de la casa, que de alguna manera invita al televidente a mirar como espectador de eso, buscando generar una confianza de alguien que se siente cercano, que te invita a mirar desde él y con él, como un ciudadano común, como uno más, y no presentarse como alguien que sabe, que investiga, que es un experto, que es confiable. Eso que funcionó muy bien en la década del 90 por lo novedoso, hoy ya creo que ha generado la actitud contraria, ¿no? Ya hay cada vez más espectadores que dicen dejar de ver la televisión por eso, porque yo quiero que me informen, no que me charlen. Perspectiva de las audiencias, ¿se dan cuenta las audiencias de esto que estás narrando? ¿Esperan otra cosa? ¿No existen más? Una audiencia, hay que pensar en muchos nichos acumulados, superpuestos, sincrónicos, asincrónicos. ¿Qué se puede decir en ese aspecto? La verdad que es interesantísimo y deberíamos hacer más investigaciones de audiencias. Claramente las audiencias están fragmentarias, no existe más una audiencia masiva, los picos de rating que hubo en la década del 90, en los 2000,
ya lo sabemos, no están más, y bueno, como vos bien decís, podría sumarse la fragmentación de distintos tipos de intereses, ¿no? De públicos. Entonces, sí, es verdad que uno puede prever desde el medio generar distintos tipos de informaciones y mensajes para los distintos grupos de públicos, ¿no? Eso es así, por eso también existe ese periodismo multiplataforma, en las redes y demás. Entonces, bueno, yo pienso eso, y que con respecto a las audiencias, yo sí veo que hay un reclamo de información periodística más profunda. Muchos grupos de audiencias, que yo todos los años hago una encuesta, que no es masiva, pero sí la hacemos con el grupo de alumnos todos los años, y vamos viendo un abandono de los medios, una conducta evitativa de la información, ¿no? La infoxicación famosa, que genera una de las disfunciones más temidas de la información o de los medios, que es la disfunción narcotizante. O sea, cuando hay un exceso de información, y en el COVID se está dando, se narcotiza, se adormece la capacidad receptiva y la necesidad y el deseo de la población, en este caso de las audiencias. Dejan de mirar, dejan de leer, dejan de escuchar, y eso es muy grave. Marcela, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio, un gustazo hablar con ustedes. Hablábamos aquí en TMT Conversaciones con Marcela Farré, que es directora de las carreras de comunicación de la Universidad Blas Pascal.